Hoy vengo a traer un tema que tiene que ver con la energía vital. Sí, es verdad que Marte tiene muy mala prensa porque, bueno, Marte es uno de los maléficos considerado por los antiguos, pero yo quiero darle una visión, ¿verdad?, de qué significa Marte en una carta natal, cómo se expresa esa energía, cuál es la mejor manera de darle salida a esa energía vital. Yo voy a dividir la ponencia en tres partes. La primera parte es mitológica, voy a tratar de hacerla lo más corta posible para que nos quede más tiempo para la última parte, que son cartas. La segunda parte es la simbología de Marte, qué significa Marte. Y luego, pues entraremos luego con la parte de las cartas que traigo de personajes famosos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que la astrología y la mitología siempre han estado unidas, ¿verdad? Siempre ha habido una búsqueda del conocimiento por parte del ser humano. Siempre han habido relatos mitológicos, mágicos, exagerados, tragedias, y eso ha sido como una manera de transmitir a través de los arquetipos cómo podemos interpretar la psicología o la psiquis del ser humano. Casi siempre eran tragedias y, bueno, Marte tenía su simbología en muchas culturas, que es un poco lo que quiero tratar de ver con ustedes. Pero no sé qué le pasa a esto que no me baja. Ok. Estas leyendas casi siempre ayudan porque es como en una época en la cual no existía la escritura, pues a través de símbolos y a través de imágenes, pues era que las personas transmitían la información a través de esos personajes, ¿no? Entonces, hay una primera parte de introducción a esta mitología, ¿verdad?, que va a tener que ver con lo que simbolizaba Marte, ¿no? Para los griegos fueron los primeros, pues, en poner en el tapete a Marte. Sin embargo, hay unas culturas donde también no se le llamaba Marte, pero que también jugó un papel importante, ¿no? Y en ese sentido, pues nos vamos a remitir a Siria, Babilonia, lo que era como el inicio, pues, de la parte astrológica, y ahí era llamado Ashur o Asur, y era el dios de los asirios y era considerado el creador del cielo y del infierno, de los humanos y de todo cuanto existía. También en un principio se le representaba como un árbol, o sea que tenía también una representación del mundo vegetal. Y más tarde se le consideró el rey de los dioses y dios de los reyes. Y Asur era un dios que para los mesopotámicos era representado como un disco solar alado, que es un poco la figura que está allí, ¿no? Y luego pues se le rindió culto, por supuesto, porque era un dios belicoso. Era un dios que apoyaba a los ejércitos en las batallas y cuidaba de que los soldados pues tuvieran éxito, y era como deber del rey pues reconocerle a ese Asur, a ese dios mitológico, pues su lugar. Luego nos vamos a Grecia, ¿verdad? En Grecia, bueno, es la mayor referencia que nosotros tenemos. Ares es el dios olímpico de la guerra, es el hijo de Zeus y Hera, y tiene muchísimos atributos, ¿no? Entre otras cosas, valentía, fuerza incansable, coraje, rey de la virilidad masculina. Se le representa siempre como la potencia sexual, de hecho es el símbolo de lo masculino, ¿verdad? También es el dios del derramamiento de sangre, también el dios de la brutalidad, la violencia, los horrores de la guerra, y se sabe que tiene muchos hijos, pero su amante favorita era Afrodita, la diosa del amor. En Grecia el culto a Ares era muy extenso y siempre se le representaba con una cresta, como la que ven aquí. Siempre había en representación, y lo van a ver también en la mitología romana, como con muchos adornos en la cabeza, es decir, una cresta roja, en algunos casos plumas también, y inclusive en otras culturas también. Era como la manera en que guardaba como los pensamientos o se protegía, ¿no? También hay una forma en que se le ha representado y es con el carruaje y la antorcha, ¿no? Que son otro de los símbolos, donde Ares montaba un carruaje tirado por 4 caballos con bridas de oro que lanzaban fuego. Bueno, Marte, dios de la guerra, se asocia con el elemento fuego.
y tenía, por supuesto, su lanza, o aquí, como este es el prototipo, acá lo vemos, con su yelmo, la cresta, la lanza, el escudo, aunque en algunas figuras también se expone como un cuerpo muy bello, sin vellos y con el pecho sin nada de que lo proteja, como un símbolo de valentía, ¿no? Bueno, él tiene dos criados que son Deimos, que se llama el terror, y Fobos, el espanto, y dejando siempre, bueno, obviamente desolación, muerte y tal. Llegamos a Roma, que yo creo que es uno de los lugares donde Marte tuvo mayor fuerza, porque bueno, Roma era un imperio guerrero, ¿no? Entonces, en la mitología romana, Marte, en latín Mars, era el dios de la guerra y por supuesto que representaba la virilidad, la virilidad masculina. Déjame poner acá que no se mueva esto, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, la sexualidad, la violencia, la pasión, el derramamiento de sangre, la valentía, el patrón de los guerreros romanos, el horror de las guerras y la perfección, la belleza. O sea, era de verdad un galán, una persona fornida, un arquetipo además de un hombre muy viril, ¿no? Que un poco era eso. En Roma lo tenían como hijo de Júpiter y en forma de flor y de Juno. Y claro, también lo representan como un guerrero y su armadura, ¿no? Tuvo dos hijos, Fuga y Timor. Entonces, claro, Marte en Roma tenía muchísimos atributos y de hecho tenía dos campos, campo de Marte, que todavía existe, y había otro campo que se llamaba Mars Gradivus, que sí estaba más a las afueras de la ciudad. Y para los romanos, Marte tenía como virtudes, que todavía hoy en día, cuando hacemos interpretaciones, pues lo tomamos en cuenta: intrepidez, temeridad, valor, osadía, fuerza viril, inspiración guerrera. Lo consideraban un dios bélico, dios de la guerra, y también le daban el atributo de dios de la cultura y el laboreo del campo. Había como una vinculación también con la primavera, la potencia viril. O sea, es cuando irrumpe la primavera, se rompe el hielo, se acaba el invierno, es el mes de marzo, que debe su nombre a que en esa época el calendario empezaba con el 0 grado de Aries, y entonces también en honor a Marte, ¿no? Era el protector también de la vida en los campos. Total que Marte en Roma es el modelo como el arquetipo de Marte en su domicilio de Aries, ¿no? Y efectivamente, en la representación tradicional mitológica siempre se observa a este guerrero, ¿no? Como lo ven acá. Es el guerrero mitológico, armado con lanza, con espada, que no tiene miedo, que es corajudo, que es invulnerable, que tiene potencia, que lleva casco con adorno. Y bueno, eso sería en la parte mitológica, un poco para avanzar, ¿no? Toda la parte de aquí lo vemos. Este en dorado es el propio arquetipo de Marte, ¿no? Ahí lo ven, desnudo, pero con el arco, el yelmo, el escudo. Y bueno, eso asemeja un poco. Cuando vas a hacer una interpretación, te quedas con esas imágenes y dependiendo en el signo en el cual esté Marte, porque ahí lo vas a ver que si está en dignidad o no, en qué casa esté, esa es la manera en que esa energía va a salir hacia afuera, ¿ok? Entonces, un poco eso, ¿no? Ahora, y este es como el más típico, ¿soy yo? Ah, perdón, este es como, no sé qué pasó, el más típico de las figuras de Marte, pues dominando a sus adversarios, ¿no? Es un Marte empoderado, y aquí también. Y ahora vamos a ver lo que significa Marte astrológicamente. Ok, vamos a ver lo que significa Marte astrológicamente, que tiene varias definiciones, o digamos que con lo que tú lo puedes definir, ¿no? Una es la fuerza iniciadora. Los Marte, regente de Aries, ¿me oyen? ¿Sí o no? ¿Me oyen? Ok. Marte, regente de Aries, fuerza iniciadora. Y si está en Aries, más aún. Coraje, no tiene miedo. A veces, si está con malos aspectos, hasta temerario. Se atreve a lo que no se debe atrever. Da entusiasmo. Si no tuviésemos un Marte bien colocado en nuestras cartas, no nos paramos ni siquiera de la cama. Porque, claro, lo necesitamos a Marte. Por eso es que lo de maléfico, es verdad que es maléfico, pero todos tenemos un Marte en nuestras cartas natales. Entonces, la idea es darle salida a esa energía. No sé si me oyen.
sí. Darle salida a esa energía de la mejor manera posible, porque si esa energía no sale de una buena manera, lo que ocurre es que nos enfermamos. ¿Ok? Entonces, Marte es acción, impulsividad, violencia, audacia, valentía, fuerza. También muestra la energía que tiende a buscar la exteriorización, que es un poco de lo cual se trata esta ponencia, expresión física, psíquica, competitivo, agresivo, energía, avasallamiento. Y claro, Marte es el símbolo de lo masculino por excelencia. Entonces sabemos que el suelo de Marte, bueno, esto es la parte que representa los deportes, pero ya voy. El suelo de Marte es como la hemoglobina de la sangre, es decir, es rojo, por eso lo llaman el planeta rojo. Y el rojo también es un color que nos excita, y de hecho se usa mucho en temas de mercadeo, la gente que trabaja en marketing, unos labios rojos venden muchísimo, un coche o carro rojo vende muchísimo. ¿Por qué? Porque te excita los sentidos, entonces es parte también de esos atributos. Estimula, también el rojo tiene que ver con la ira, con el enojo, y por supuesto es la personificación muchas veces de la fuerza bruta. Una gran manera de darle salida a Marte es a través de los deportes, por eso es uno de sus arquetipos. Ya vamos a ver cuáles son los otros. En conclusión, de Ares viene arar, de arar labrar, de labrar viene la palabra laburo. Acuérdense que Marte para los romanos lo asociaban con la naturaleza, con la agricultura. Y de laburo viene trabajo, y por eso es que Marte también se relaciona con el trabajo. Tanto es así que su mejor lugar, el lugar donde mejor se encuentra por casas, por domal, es en la casa 6, que es una casa que en general la llamaban los antiguos una casa desgraciada, pero es una casa donde Marte se encuentra muy bien. ¿Por qué? Porque va a canalizar esa energía a través del trabajo. Le va a dar una salida adecuada, trabajando, ¿no? Entonces, dependiendo donde tengamos a nosotros Marte, es la manera en cómo le vamos a dar salida a esa energía. Si tenemos un Marte bien aspectado en casa 6, pues seguramente vamos a ser muy exitosos profesionalmente, o por lo menos vamos a estar haciendo algo que nos gusta mucho. Entonces, astrológicamente, Marte en la carta de un hombre representa cómo es él como hombre, pero en la carta de una mujer representa cómo es el tipo de hombre que a esa mujer le gusta. Entonces, si por ejemplo tienes a Marte como yo lo tengo en Piscis, pues efectivamente busco hombres que sean suaves, un poco para contrarrestar mi energía ariana solenarie, que es verdad. Entonces, todos tenemos que ver, las mujeres, ¿no? Dónde tenemos a Marte, porque ese va a ser inconscientemente el arquetipo de hombre que vamos a buscar. Bueno, sabemos que rige a Aries y a Escorpio, y es el astro que representa el impulso, la acción, el afrontar los peligros, rige las artes marciales, los deportes, los concursos, donde, por ejemplo, un estadio de béisbol es el espacio perfecto donde Marte se va a expresar. Entonces, siempre en los lugares donde no se le da salida a ese Marte a través de los deportes, porque estén prohibidos por la religión o cualquier otra cosa, como ocurre en los países árabes, pues entonces se va a expresar ese Marte ¿cómo? Con las guerras, tiene que salir por algún lado. Entonces, bueno, Marte es la energía de lucha por conseguir un objetivo, es una energía autoafirmativa, sin miedo, es una energía que te da, en su aspecto positivo, te pone bien plantado, no te deja que te decaigas, se asocia con el impulso vocacional y también se asocia con nuestro cerebro reptil, porque de alguna forma es nuestra defensa. Cuando tú estás en una situación de peligro, es ese Marte el que sale como a tu rescate. Bien sea, si lo tienes en un signo de agua, a lo mejor tu manera de defenderte ante una situación de peligro es con la intuición, quedándote tranquilo, no frontalizando, pasando desapercibido. Si tu Marte está en signos de aire, a lo mejor es a través del diálogo, esgrimiendo, diciendo cosas, argumentando. Si está en un signo de fuego, a lo mejor es ejerciendo tu defensa con vehemencia, por eso es que va a depender. Cuando la energía de Marte está desequilibrada o débil, entonces puede haber pérdida del apetito sexual, porque claro, Marte también rige el aparato sexual, eso me faltó decirlo, tiene que ver con los orgasmos, rige las gónadas, la suprarrenal y también la cabeza. Entonces, cuando una persona tiene un Marte desequilibrado o mal aspectado o débil,
Hay pérdida de la libido, del apetito sexual, falta de dinamismo, desánimo, depresiones, deterioro en el impulso vocacional, y eso hace que tú puedas tener fallas en tu trabajo y entonces cometas errores y por ende tengas accidentes. Entonces Marte también rige los accidentes, se asocia con los accidentes. Por eso, por ejemplo, cuando tú le haces una revolución solar a alguna persona, tienes siempre que tratar de no dejar nunca un maléfico en ángulo, por supuesto, y entre ellos Marte. Y si lo dejas, por ejemplo, yo este año se lo dejé a mi nuera, por ella es médico cirujano. Entonces ese Marte en el ascendente le va a dar salida y está loca de trabajo. O sea, esa es la salida, por ahí va. Entonces, pero si es alguien que no se dedica a esa profesión, o sea, hay que tratar de ponerlo en una situación de reposo, quitarlo de allí, porque si no se va a expresar como accidente. Entonces, o que pelees con mucha gente, sea un año donde tengas muchos conflictos con los demás, etcétera, va a depender de cada carta. Entonces, también Marte se relaciona, fíjate, no solo con los estadios, sino con los rines de boxeo, con los espacios donde hacen lucha libre, por ejemplo en México, que es muy, muy famoso, las luchas libres, esos son campos de Marte, donde se expresa la energía marcial. También se relaciona con los circuitos de Fórmula 1, todos los lugares donde hay, o sea, todos los deportes o las actividades donde hay un derrame importante o una consumición importante de energía, de mucha adrenalina. Entonces, claro, tú tienes que buscar cómo darle salida para que salga por ahí y no como ira, brutalidad, violencia, guerra, eso, y también el sexo. Una de las grandes formas, yo siempre le digo a mis consultantes, cuando tienen un tema de Marte, o haces deporte o tienes sexo, pero hay que darle salida, si no la gente se enferma. Entonces, a la final, ya voy. Marte, para concluir en que les quede como un resumen de lo que simboliza Marte, es el arquetipo de los militares, todo lo que tiene uniforme y que representa la ley o la lucha o algún tipo de actividad demandante de energía. Militares, médicos, cirujanos, ¿por qué? Porque Marte rige todo lo que es los cuchillos, las armas blancas, en los quirófanos tienen que ver con Marte, las fundiciones tienen que ver con Marte, todo eso. Dime. Porque esta generación no está con, no hay herreros y cosas que tengan que ver con Marte. Por ejemplo, los videojuegos, esos que juegan por ahí, ¿saben? Y cada vez la sociedad más violenta. Pero ¿saben más? Pregunto. No, yo creo que no. Vale. Es actividades físicas, más que todo. Actividades físicas, bueno, Fórmula 1, competencias en general. Competencias de todo tipo, fútbol, todos los deportes. Pero los videojuegos también compiten. Sí, pero eso es una actividad sedentaria. Eso no, ahí no hay, o sea, es más de uso del intelecto. Yo creo que eso es más uraniano, pienso yo. No, pero está bien que hagas tu pregunta, no pasa nada. Por ejemplo, cosas con fundiciones tiene que ver con Marte. Yo he tenido consultas, por ejemplo, donde la persona le pregunto, ¿y tu papá a qué se dedicaba? ¿Ves un Marte en casa 4 y tal? No, él tenía una herrería. Ah, claro, ahí está. Salió por allí, pues, y se cumple. Bueno, total que es el arquetipo, para resumir, de los militares, de los médicos cirujanos, de los deportistas, sobre todo los de élite y de gran, o sea, que han tenido logros importantes, y los policías, todos esos son marciales. Entonces, voy a hacer recapitular lo que significa Marte y entro con los ejemplos. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, ¿verdad? No sé. Yo no sé ni a qué hora comenzamos, pero queda, ¿verdad? Ok. Bueno, recordemos entonces que Marte simboliza los deseos, claro, lo que yo deseo, es regente de Escorpio también, ¿no? La pasión, la conquista, Marte es conquistador, es guerrero, que hacían los pueblos antiguos, conquistaban a otros. Por eso era tan importante Marte en Roma y en las culturas antiguas. Supervivencia, acuérdense que les hablé del cerebro reptil y la manera en que nos defendemos, la acción, el movimiento, el ataque, la defensa, la guerra, las armas blancas y de fuego, los instrumentos quirúrgicos, el fuego y los militares. Las palabras claves cuando tú interpretas a Marte en una carta natal pueden ser algo que es infatigable, o sea que la gente tiene mucha energía, bullicioso, colérico, osado, brusco, ingenuo, optimista, sí, puede serlo, si está bien posicionado puede pensar con temeridad inclusive, que todo le va a salir bien y se lleva todo por delante y avasalla, ¿no?
Y reflexivo, agresivo, atrevido y arrojado. Entonces, pues la manera como ya he venido comentando de darle salida tiene mucho que ver con deportes, con sexo y bueno, o con actividades que sean demandantes de energía, inclusive física. Entonces ya con esto yo termino la simbología de Marte y voy a entrar con los casos, porque creo que allí podemos aprender todos, ¿no? Un poco más en la vida, lo que pasa en la vida real. Y aquí tengo, no sé, quizás aquí haya gente muy joven que no sepan quién es él. Él es Christian Barnard, él había nacido en Beaufort West, Sudáfrica, el 8 de noviembre del año 1922 y murió en Chipre el 2 de septiembre del 2001. Este fue un médico surafricano que pasó a la historia por haber sido el primero en realizar un trasplante de corazón humano. El 3 de diciembre del año 67, o sea, hace 54 años, Barnard efectúa la intervención que hará historia con un éxito sin precedentes y trasplanta el corazón de una joven fallecida en el cuerpo de una persona que estaba desahuciado. La prensa lo llamaba el doctor de los corazones, porque además tuvo una agitada vida sentimental y se casó en 3 ocasiones, tuvo 6 hijos y en el año 93 publicó un libro en Ciudad del Cabo, su autobiografía, que se llamaba La Segunda Vida, donde además de describir sus operaciones, describía las amantes que tuvo, entre ellas Gina Lollobrigida, una actriz italiana. Bueno, un pionero de la medicina, porque fue un pionero de la medicina, que trasplanta un corazón donde puede tener a Marte. Vamos a ver. Aquí tenemos la carta. No sé si esto se puede ver más grande, pero yo creo que ustedes ahí la ven, ¿verdad? Y ya lo identificaron, ¿no? Ok. Marte, en su carta astral, está en Acuario, que ya de por sí es un signo pionero. O no pionero, sino innovador, diferente. Él se atrevió a hacer algo y además ni siquiera fue en Estados Unidos que tú hubieses dicho, no, en Sudáfrica, ¿ok? Claro, él había sido formado en Estados Unidos, eso sí. Entonces él tiene Marte en Acuario en la casa 9. Le da la posibilidad de estudios superiores en el extranjero. Efectivamente, él se graduó en Minnesota, en Estados Unidos. Como está en Acuario, eso le dio impulso a hacer las cosas de una manera distinta, novedosa, revolucionaria. Y fue pionero en su área de experticia. En este caso, atreverse a hacer un trasplante de corazón. Pero aquí hay más cosas. Vamos a seguir desmenuzando este Marte en Acuario en casa 9. Barnard dejó salir su energía, ¿verdad?, a través de su profesión. Imagínense, él tenía el Sol en la casa 6 en Escorpión, con lo cual Marte era el dispositor de ese Sol. ¿Ok? Ya por ahí la dejó salir súper bien. Y además, también, fíjate que ese Marte rige su casa 11, que está en Aries, y él recibió numerosos premios en el extranjero. Organizó grupos, daba charlas, daba conferencias y finalmente hasta escribió un libro. Entonces, también por ahí le dio salida. Inclusive asesoró a médicos de nuevas generaciones, porque bueno, al ser pionero le tocó enseñar a los demás como la técnica, ¿no? Vemos también que Marte tiene un sextil, lo logran ver, con Venus. ¿Ok? Venus en la casa 7 en Sagitario. ¿Ok? Y en sextil. Y eso, pues obviamente le aportó muchas relaciones con mujeres famosas y extranjeras, porque ese Venus está en Sagitario en la 7. ¿Ok? Entonces ahí ya puedes ir viendo, y claro, eso quedó documentado. Ustedes meten Christian Barnard en Google y les salen todas las mujeres que tuvo, o sea, prensa del corazón, pues. La cotilla de la época, ¿no? Ese Marte, obviamente, con ese toque de Venus en Sagitario, de alguna forma fue seductor. Tuvo esa parte de seducción por ese sextil de Don Juan. Además, Marte rige, bueno, ya lo de la casa 6 se los dije. ¿Y qué pasó? ¿De qué muere él? Adivinen, ¿de qué muere? Muere de un ataque al corazón en Chipre, estando de vacaciones. ¿Qué les parece la astrología? ¿Será que es un invento? Marte, o sea, increíble. A mí eso me dejó impresionada. Marte rige la 6, que es su casa de salud y tal, y está en 9. Murió en el extranjero porque
El extranjero para él era todo lo que estaba fuera de donde él vivía, y él vivía en Sudáfrica. ¿Qué les parece? Y además, yo encontré más cosas acá. Hay un trígono Marte-Saturno, y es un Saturno exaltado en Libra, ¿verdad? Y entonces eso le dio a él como mucha estructura, ¿ok? Claro, era un escorpión. Los escorpios no se rinden, no son fáciles de roer. Los escorpios son intensos, además son muy buenos médicos. En la historia hay cantidades de información al respecto de personajes famosos, ¿no? Pero ese Marte, fíjense ustedes, los dos maléficos en trígono, los dos maléficos apoyándose, pero Saturno está muy bien en Libra. Entonces, de alguna forma, ese Saturno en Libra en 5, pues yo diría que por ahí también salieron sus relaciones afectivas, y además buscaba mujeres bellas, no cualquiera, ¿no? Ese Saturno en Libra, de alguna forma, pienso yo. Y proyecto, y como tiene muchos planetas ahí, tiene Júpiter, Mercurio, también tuvo 6 hijos, o sea que también eso estuvo allí. Marte no es el planeta más alto es Urano, ¿ok? Que es regente o es dispositor de donde está Marte. ¿Y dónde está ese Urano? En el medio cielo. Y él fue una persona que yo creo que él nunca imaginó lo famoso que iba a llegar a ser. O sea, eso de verdad me pareció un ejemplo buenísimo y por eso lo traigo. ¿Hay alguna pregunta de esta carta? ¿Alguien que quiera saber algo más? A mí me pareció súper interesante. Sí. ¿Cómo se cumple la astrología? Sobre todo eso es lo que uno lo deja atónito. Bueno, vamos con otro ejemplo. Hola, perdona, sí, yo Ajá. tengo una pregunta. Sí. Antes nos hablabas de los signos, la manera de defenderse, la manera ante una situación, cómo responder, de agua, de aire, de fuego, pero el de tierra no, y precisamente yo es que tengo Marte en Virgo. No te hablaba de los signos, te hablaba de Marte. Perdón, los elementos. Marte en los diferentes elementos. Un Marte en tierra, sí. Ve lo práctico y ve si hace la pelea o no, vale la pena que me defienda aquí, me renta o no me renta, sopesa, me compensa, ¿no? O no me compensa. Es lo que yo creo. Era Sí, eso, en tierra. era eso nada más. Sí, y además depende de cuál tierra, porque no es lo mismo un Marte en Capricornio que un Marte en Virgo. Ya lo vamos a ver porque trae ejemplos. Se expresa distinto, aunque sea el mismo elemento. Ya lo vamos a ver. Bueno, este es Charles de Gaulle, mi amiga Corina, que me corrija si lo pronuncié bien, que habla francés. Bueno, él nació en Lille, Francia, el 22 de noviembre del año 1890, era Sagitario, y murió el 9 de noviembre del 70 en Francia. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe quién fue Charles de Gaulle, o yo estoy asumiendo, y aquí hay gente de todas las edades, pero bueno, de todas maneras yo traje aquí mi chuleta. Voy a leer un poquito. Fue un general y estadista francés que dirigió la resistencia francesa contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, él despachaba desde Argelia, de lo que eran las colonias, ahí era donde estaba parte de la resistencia, ¿no? En contra del régimen de Vichy. Presidió el gobierno provisional de la República Francesa del año 44 al 46 para restablecer la democracia. Fue una figura predominante en Francia durante la Guerra Fría y una de las figuras influyentes en la historia del proceso de construcción de la Unión Europea, que ya se hablaba en los años 60 de ese proyecto. Fue presidente de Francia desde el 8 de enero del 59 hasta el 28 de abril del 69, es decir, 10 años. Su principal obra como presidente del gobierno fue la promulgación de una nueva constitución que dio inicio a la Quinta República en Francia. Un militar de esta estatura, ¿dónde tiene a su Marte? Aquí está con Stalin, bueno, con todos los de la Segunda Guerra Mundial, y aquí tenemos la carta de Charles de Gaulle, ¿ok? También en Acuario, pero lo traje a propósito, porque es un Acuario que se va a expresar distinto. Bueno, primero, él nació de noche, tiene el sol debajo del horizonte, ¿ok? Y ese Marte también está en la casa 4. No es lo mismo un Marte en casa 4, para que vean cómo se expresa en las casas, así sea del mismo signo, que un Marte como el que vimos antes, que estaba en casa 9. Entonces, la casa 4, ¿qué es? Es el escenario de la patria, ¿ok? Es el escenario de la familia y el legado, los ancestros, todo lo que son nuestras raíces. Entonces él fue un estadista, visionario y comprometido con su país para liberarlo de la ocupación nazi, ya se los dije, y aprobó una nueva constitución.
Entonces, Marte se expresa allí en Acuario, por supuesto, en forma de ruptura, rebeldía, es innovador, nuevas maneras de ejercer la milicia, nuevas estrategias, hacerlo diferente. ¿Cómo hago para ganarle a Hitler? ¿Qué manera utilizo? ¿Qué técnicas vamos a usar? Y lo bueno para él fue que ese Marte está salpicado de Júpiter, porque fíjense que Júpiter está allí en conjunción y en la casa 4 también. De manera tal que ese Marte también, ese Júpiter con Marte allí le brindó protección en su carrera. Bueno, no les puedo contar la cantidad de condecoraciones que tuvo a lo largo de su vida. Y además Júpiter, como es el dispositor de su Sol, que está en Sagitario, le dio muchas convicciones en sus puntos de vista y en lo que tenía que ver con su propia filosofía de vida y en lo que era la justicia. ¿Okay? Convicciones de justicia, necesidad de luchar por su patria, los valores, la familia. Entonces, si analizamos, se observa que ese Marte tiene 2 trígonos. Bueno, ¿sí? Porque es con la conjunción, un trígono con la conjunción Neptuno-Plutón, 2 transpersonales, que además están en la casa 8, una casa que tiene que ver con transformaciones. Definitivamente, la misión de él fue transformar a Francia. Tanto es así que pasan una nueva constitución y da inicio a la Quinta República, después de la guerra. Y él se consideraba a sí mismo como el padre de la patria, pero eso no es todo. Él tiene a Marte en un sextil con el Sol, me parece, sí, y un sextil con la Luna. Fíjense, sextil con el Sol, sextil con la Luna. Él fue una persona muy querida por el pueblo, la Luna da esa parte, ¿verdad? Le dio popularidad con su subalterno, porque era una Luna en casa 6, y Marte regente de la 7 le dio muchísima energía para luchar. Fíjate tú, este Marte regente de la casa 7 y la casa 7 en Aries eran sus enemigos abiertos y declarados. Él luchó una guerra, ahí está. ¿Y quién es Marte? Regente de la 7. También Marte regía su casa 2, que está en Escorpio, y yo pienso que ese Marte tan poderoso que él tenía lo ayudó a recuperar la autoestima del pueblo francés que quedó tan menoscabada después de la invasión nazi. Esa foto de Hitler en la Torre Eiffel, yo creo que para los franceses fue un golpe en el orgullo muy grande, ¿no? Bueno, Charles de Gaulle fue entonces un estadista muy seguro de sí mismo y muy querido por su pueblo. También, claro, este Marte tiene una cuadratura con Urano. Fíjense que él tenía Urano en la casa 1, entonces él también hizo todo de manera diferente, es lo más probable. O probablemente tenía sus actos de rebeldía aunque estuviera en lo militar. Eso no lo sé, pero lo asumo que pudo haber pasado. O sea que a lo mejor él tenía una instrucción de hacer una cosa, una táctica de una forma, y a él se le ocurría hacerla de otra. Porque claro, todos sabemos que el mundo militar es súper rígido y además jerárquico, ¿no? Traigo otro ejemplo de una chica, no sé si la conocen, Lindsey Vonn, que nació en St. Paul, Minnesota, 18 de octubre del 84, tiene 37 años. Ella es una esquiadora, ¿verdad?, olímpica, tiene una medalla de oro olímpico, campeonatos del mundo, 4 generales de la Copa del Mundo, 16 Copas del Mundo. Bueno, ha ganado la Copa de Esquí Alpino, ha estado en 130 podios, es la esquiadora con mayor número de victorias en la historia de la Copa del Mundo de Esquí Alpino, y también en descenso y bueno, todo lo que existe en esa área. Inclusive, bueno, ella se retiró porque sufrió numerosas fracturas, y bueno, estuvo en reposo muchas veces, pero nunca se rindió. Desde los 16 años que debutó en Estados Unidos en la Copa del Mundo hasta que se retira en el 2019, año en el cual además fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de los Deportes. O sea, es una persona pública, pues. Alguien con esta trayectoria, ¿dónde puede tener su Marte? Una deportista de élite de esta categoría. En Aries, vamos, se oyen apuestas. ¿Quién más? ¿Qué más se dice? ¿Por aquí? ¿En Aries? ¿Tú, Ariadna? Ariadna dice Capricornio, los demás dicen Aries. Ok, develado el misterio. Lo tienen Capricornio. Ahí está, para que vean. En Capricornio, exaltado,
Esa es la exaltación del Marte, ¿no? Y en casa 5, la casa de los proyectos nuevos, los hijos, las diversiones, hasta donde sé, no tiene hijos. O no sé si tiene hijos. Lo lúdico, las relaciones afectivas. Entonces ese Marte es un Marte tremendamente eficiente, estratega. Acuérdense que Capricornio no da puntada sin dedal, todo lo planifica. Todos los proyectos que se propone, fíjense que también es un sol en Libra, que no está bien, no se siente cómodo, sin embargo está altamente reforzado por ese Marte con unos sextiles que tiene allí. Y eso es lo que le hace que se atreva de lanzarse, imagínense, de una montaña de no sé cuántos metros sin miedo. Yo estaría aterrada. Pero ella con ese Marte en Capricornio estaba feliz ahí. Lo vivía como algo lúdico, en casa 5, como una diversión. Bueno, ese Marte tiene además un sextil con Mercurio, un sextil con el Sol. Bueno, el sextil con Mercurio es en casa 2 y eso para mí le aporta habilidad y destreza corpórea, porque obviamente ella tenía que tener una gran destreza para bajar con esos esquíes y a pesar de que se pudiera caer, o sea, hacerlo bien y ganar todos esos premios que se ganó hasta que se retira, porque bueno, a la final con 37 años y todos esos premios, ¿qué más? Marte rige su casa 9. Casa 9 en Aries, la mayoría de los premios los obtuvo en el extranjero, casi todos. Ella fue a los Olímpicos, etcétera. Y la mayor parte, bueno, de eso en el extranjero. Y ese es un Marte fuerte, trabajando, eso sí. Una persona que no para, que tiene la meta y va tras ella y le da, y le da, y le da. Parejas extranjeras, sí, o de origen extranjero, tiene 2 matrimonios y el segundo es de origen extranjero. Júpiter rige su casa 4. Y además de eso, tiene también Marte en 5, es su proyecto de vida y es un proyecto de vida que tiene que ver con la competencia. O sea, es lo que a ella la mueve, la competencia, la acción. Eso sí, siempre con un plan, siempre con un propósito. Claro, estos 2 estiles le aportan mucho, ¿verdad? Estos estiles aquí al Sol y a Mercurio le apoyan. Y bueno, y Marte además rige pues esa casa 3 también. Entonces le ha tocado viajar el mundo entero o muchos viajes cortos por competiciones a lo largo de su vida. Entonces eso hasta acá. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Estamos bien? No sé cómo estamos de tiempo, pero me quedan 3 ejemplos. Bueno, Jacqueline Kennedy. Jacqueline Kennedy Onassis no necesita tampoco presentación. Nació en Nueva York el 28 de julio del año 1929 y murió el 19 de mayo del año 94. Fue la primera dama de Estados Unidos, porque era la esposa de John Kennedy, y estuvo en la Casa Blanca desde el año 61 hasta que asesinan a su marido en el año 63. Ella, por su parte, en el año 1951 se graduó con una licenciatura en literatura francesa en la Universidad George Washington y se fue a trabajar para el Washington Times Herald como fotógrafa investigadora. Llegó a la Casa Blanca de 31 años y renovó completamente el lugar. Posteriormente, sus elecciones de moda se mantuvieron durante sus años en la Casa Blanca y con su elegancia se convirtió en un ícono de moda internacional y en una pionera. Celebró actos especiales en honor a los ganadores del Premio Nobel y transformó las cenas de Estado, bueno, aquello era el glamour puro, ¿no? El 14 de febrero del año 62, Jacqueline llevó a los espectadores estadounidenses a una gira televisada por la Casa Blanca y el programa fue visto por 56 millones de televidentes, lo que le mereció un premio especial de la Academia de Artes y Ciencias de Televisión y un Emmy en el año 62, convirtiéndose en la única primera dama en ganar ese Emmy. Sabemos que ella tenía su jefa de prensa, fue la primera dama que contrató su jefa de prensa y en el año 68 se casó con el griego Aristóteles Onassis, alguien que fue un ícono de la moda y del glamour en el siglo XX, ¿dónde tiene su Marte? A ver. En Virgo. En Virgo, pero miren, en la casa 10. En el punto más alto de su carta junto con Neptuno, que está en el medio cielo. Es el planeta más visible. ¿Y cómo es Marte en Virgo?
Marte en Virgo es detallista, quisquilloso. Ella no daba puntadas sin dedal, impecable, impecable, siempre impecable. Fotógrafa, que medía los ángulos y todo. Sus actos públicos siempre estuvieron súper bien planificados y organizados para que nada se saliera del guión. Ese Marte también se escenificó en un acto público, estando en Casa 10, con el asesinato de su marido, que fue en un acto público y con un arma de fuego, y la foto de Jacqueline con su vestido rosado Chanel, bañado en sangre, le dio la vuelta al mundo, un vestido rosado, yo creo que muchos se acordarán. Marte rige su ascendente porque ella era ascendente Escorpión, por lo que es ella misma en acción. Alguien con mucha energía direccionada a llegar alto, con planificación, fuerza de convicción, organizada. Inclusive se dice que su matrimonio con Onassis fue un negocio que hicieron sus cuñados Kennedy con Onassis. Y para asegurarle a ella la vida material y a los hijos que estaban pequeños. Marte le rige a Aries. Aries es su casa 5. Ella pierde un tercer hijo, que puede estar simbolizado allí, pero también era una persona que siempre tenía un proyecto nuevo de vida. Hasta el final de sus días, ella muere de cáncer. Su faceta de fotógrafa, totalmente independiente en los años 50, en la época en que las mujeres era muy raro que trabajaran independientemente. Y bueno, yo pienso que Marte se expresó muy bien a través de todos esos actos públicos. Claro, la cuadratura con Júpiter en la casa 7, que la tiene, le dio el exceso de expectativas de su primer matrimonio. Ella creía que era un cuento de hadas y no contaba con las infidelidades de Kennedy con Marilyn Monroe, y que de paso después se quedó viuda. Otra lectura también de también está ese Marte en cuadratura Venus, un Venus en Géminis, es que ella nunca se sintió totalmente plena en las relaciones afectivas. Y otra puede ser esa cuadratura que tuvo parejas públicas y que quedó 2 veces viuda, porque ese Venus está en la 8 y está oponiendo a Saturno en la 2, y de alguna forma Saturno tiene una relación por casas derivadas, ¿no? Marte se estila Plutón en casa 8, se manifestó ambos regentes del ascendente, que ella siempre tuvo relación con personas poderosas, negociadores, y bueno, la cuadratura a la casa 2, bueno, esto es lo que ya lo dije, que pudo haber sido una persona regente de la 3, ese Saturno, muy distante de su hermana, o que tuvo muchas mudanzas a lo largo de la vida que no la hicieron feliz. Voy con uno de los últimos, me queda uno nada más. Charles Lindbergh, el primero en cruzar el Océano Atlántico. Voy a ir rápido. Él era de una familia de inmigrantes suecos. Empezó a estudiar ingeniería mecánica, lo abandona, entra a la Nebraska Aircraft Association y se mete y gana un premio de $25,000 que le ofrecía un filántropo francés para el primer piloto que realizara el viaje entre Nueva York y París. Eso fue en el año 27, él lo hizo el 20 de mayo del 27, un vuelo de 33 horas y 32 minutos que aterrizó en el aeropuerto de París. En el año 32 sabemos que le secuestraron un hijo y se lo mataron, y bueno, alguien con un espíritu pionero como Lindbergh tenía que tener un Marte muy potente. Vamos a ver dónde lo tenía. ¿Okay? ¿Dónde tenía Marte? A ver, ¿dónde tenía Marte? También en Acuario. También en Acuario, pero en la casa 3. ¿Ok? Que le rige el ascendente, porque ascendente Escorpión, ¿verdad? Y es un Marte que le dio fuerza para ser innovador. Fíjense que todos los ejemplos que traigo de innovadores es increíble, ¿no? Cómo funciona. Pionero y arriesgado. Al ser regente de su ascendente, tomaba con pasión todo lo que hacía y además corría riesgo. Entonces, ese Marte tiene una conjunción con Mercurio y Venus en Piscis, que también le daban pues, probablemente ideas confusas. También él tuvo una vida donde viajó mucho, inclusive para la época. En su biografía dice que estuvo en casi todos los países de Latinoamérica y en México, y viajó muchísimo. Y lo recibían como un héroe donde quiera que iba. Marte en trígono Plutón en casa 7 le permitió tener relaciones con personas poderosas que lo ayudaron en su aventura, pues se ganó ese premio, ¿no? Y el Marte regente de Aries en la casa 5, pues pudo haber dado el tema también del hijo, ¿no? De que se lo secuestran y se lo matan. En conclusión, es un Marte en Acuario, rompedor, innovador, futurista, arriesgado, y bueno, realizó un sueño, ¿no? De alguna forma ese Venus en Piscis era ese sueño. Vamos para el último, y bueno, ya que estamos en España, habría que poner uno español, ¿no? Rafa Nadal. Bueno, yo creo que no voy a leer la trayectoria de Nadal porque creo que todos acá se la saben mejor que yo.
Lo único que voy a decir es que ocupa la 4ª posición en la lista de jugadores con más títulos de la ATP, con 91, y que, bueno, 89 victorias, títulos, en enero volvió a ganar otro título. Un deportista de esta categoría y talante tiene que tener un Marte bien posicionado, ¿verdad? Y que ha sabido además aprovechar. ¿Dónde creen ustedes que tiene a Marte? A ver. Ah, esta vez sí, ¿no? Esta vez sí, mírame tú el Rafa. El Rafa tiene una carta impresionante, ya la van a ver. Rafa tiene Marte en Capricornio, en el signo de su exaltación. Ahí está, en casa 3. ¿Ok? Nadal es Géminis con ascendente Escorpión, con lo cual Marte le rige su ascendente, que es él. ¿Ok? Mucha fuerza, mucha disciplina, mucho esfuerzo. Nada es gratis para él, todo se lo ha currado, como dicen aquí. Marte tiene también protagonismo, un planeta con mucha fuerza, busca ser eficiente, disciplinado, obtención de metas a largo alcance, sentido de logro, y bueno, aquí estamos con uno de los arquetipos, un deportista de élite. Esa casa, estando ese Marte en 3, le ha dado a él que se mueva mucho, que tenga que estar siempre viajando, pero también yo creo que eso le ha dado ese semillero que él tiene de jóvenes tenistas en Mallorca, porque eso tiene que haber salido también por la parte de, ay Dios mío, no sé qué hice, bueno, tiene que haber salido también por la parte, aquí está la carta, de la gente joven o la gente más joven, y debe ser tremendamente exigente él con esa gente que enseña, mucho. Es un Marte autoexigente, no se conforma con poco, trabaja duro para conseguir la victoria. Detrás de sus éxitos siempre hay un guión, algo muy trabajado. Aquí la suerte, olvídense. Es un Marte también que tiene una oposición con Venus, con lo cual yo creo que eso le da a él que no le gusta estar mucho tiempo fuera de su casa. Sale porque no le queda opción, es parte de su trabajo, porque él debe extrañar mucho sus afectos. En el fondo es hogareño, disfruta de su familia, la comida y tal, porque además, yo no sé qué hice yo aquí, que esta carta ahora se ve chiquitica, pero si ustedes ven, Rafa tiene muchos planetas plantados, o sea, tiene una luna exaltada en Tauro, que por eso digo lo de hogareño, y tiene también Mercurio en Géminis en su domicilio. O sea, es una carta excepcional, y eso sin contar las estrellas fijas que tienen que lo elevan. Entonces, fíjense cómo Marte expresa la energía a través de diferentes arquetipos. Vimos un médico cirujano, varios deportistas, un pionero de la aviación, innovador, y bueno, y hasta aquí es mi ponencia porque ya se me acaba el tiempo.